¿Qué tal amigos? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo de mi canal. Hoy vamos a hacer un ejercicio muy sencillo pero al mismo tiempo muy instructivo y lo vamos a hacer en tres aplicaciones diferentes. Lo vamos a hacer en Excel, lo vamos a hacer en PowerShell y lo vamos a hacer con JavaScript. Entonces vamos a empezar con Excel. ¿En qué se basa este ejercicio? Se basa en extraer de esta cadena de caracteres o de una cadena de caracteres que tenga que esté formada más bien por una combinación de letras y de números, extraer exclusivamente aquellas posiciones que sean caracteres de tipo letra, es decir, que sean letras y que no sean números. ¿De acuerdo? Perfecto, pues entonces vamos allá. Fijaos, voy a utilizar let. A continuación yo voy a ponerle un nombre a la fórmula que voy a encadenar a continuación, que va a ser extrae concretamente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque extrae me permite, si yo le paso a uno de sus argumentos una matriz de elementos, me permite convertir una cadena de texto en una matriz de caracteres que son precisamente los caracteres que conforman esa cadena de texto. Entonces, como primer argumento yo le voy a pasar mi cadena de texto, ¿de acuerdo? A continuación le voy a pasar la fórmula secuencia y dentro de secuencia yo voy a utilizar la fórmula largo, donde como argumento le voy a pasar precisamente la cadena de texto. Cierro largo, cierro secuencia y ¿qué me va a devolver secuencia? Pues secuencia me va a devolver una matriz de elementos que en este caso va a tener un tamaño exactamente idéntico a el número de caracteres que contiene la cadena que estoy obteniendo a través de la función largo, ¿de acuerdo? A continuación le voy a pasar un único carácter porque es lo que quiero que me extraiga, un único carácter. Y de esta manera, fijaos, si yo ahora mismo le digo a let que me devuelva ch, lo que me está devolviendo es una matriz de caracteres, que en este caso está representando en una celda de manera individual, es decir, cada carácter en su correspondiente celda, ¿de acuerdo? En función de la posición que ocupa dentro de esta cadena de texto. Por ejemplo, la Q ocupa el primer lugar, pues obviamente ocupará la primera posición de esa matriz. Bien, pero no es lo que yo quiero. Fijaos en esta particularidad, si multiplico esta matriz formada, combinada por caracteres que son letras y por caracteres que son números, la multiplico por 1 y le doy a intro. Fijaos que solo en aquellas posiciones en las que encuentra caracteres, que son letras, me devuelve un error. Y en los que no, convierte implícitamente ese carácter, que inicialmente es una cadena de texto, pero identifica que tiene números y por tanto lo convierte implícitamente a número y me genera el resultado de esa expresión aritmética que yo le pasé, que en este caso es una multiplicación por la unidad para que me devuelva exactamente el mismo valor, ¿de acuerdo? Es el elemento neutro del producto. Perfecto. Me voy a aprovechar de esta particularidad para hacer una condición, para establecer un criterio de filtrado, ¿de acuerdo? Y eso lo voy a hacer con una función si y le paso ese error. Entonces, ese error, ¿quién? ch. ¿Pero por quién? Por 1, ¿de acuerdo? Para que me devuelva esta combinación de errores y de números. Entonces, si se cumple de que es error, yo voy a devolver ch y por el contrario voy a devolver la cadena vacía, ¿de acuerdo? Cierro entonces y le doy a intro, ¿de acuerdo? Y fijaos que ahora me devuelve caracteres solo en aquellas posiciones que sean letras, y en las que no son letras, en las que se correspondían con números, pues me devuelve la cadena vacía. Entonces yo simplemente tengo que concatenar, y puedo concatenar aquí fuera, aprovechándome del resultado que me devuelve let, o puedo hacer lo siguiente. Puedo poner aquí un sí y decirle aquí concat sí. Le doy a intro y fijaos que ahora tengo mi cadena de caracteres formada exclusivamente por letras. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues entonces ahora vamos a hacer eso mismo, pero con PowerShell. Con PowerShell, en vez de aprovecharme de esa cadena de caracteres que tenía en Excel, pues yo puedo generar una más interesante con el comando o con el cmdlet newwith. Fijaos que lo que me devuelve es una combinación, es decir, es un código que me devuelve caracteres y me devuelve números. Sin embargo, añade guiones, ¿de acuerdo? Bueno, pues esos guiones podemos fácilmente con el operador replace, por eso tengo que encerrar newwith, es decir, el cmdlet lo tengo que encerrar entre paréntesis para poder operar con replace. Y le digo que me sustituya esto. Entonces fijaos que yo ahora tengo una cadena de caracteres formada únicamente por letras y números. Copio esto y entonces lo voy a pasar aquí como cadena. Y a continuación necesito convertir esto a un array. Hay varias formas de hacer esto. Puedo utilizar el método toCharArray, con lo cual ya me convierte esta cadena de texto a un array, ¿de acuerdo? Fijaos que ahora cada posición es un número, es una letra, un carácter, ¿de acuerdo? O puedo también, que me gusta bastante más, hacer una especie de casting y pasarle aquí char, ¿de acuerdo? Y convertirlo a un array.
¿de acuerdo? De esta manera, bueno, si lo escribo bien, obviamente, porque aquí lo que necesito es cerrar esto, y ahora tengo exactamente el mismo resultado, ¿de acuerdo? Pero me parece más elegante hacerlo con esta transformación que hacerlo con lo otro, pero el resultado es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Solo que os guste más la sintaxis de casting o que os guste más la sintaxis a través de método, pero realmente el resultado es el mismo. ¿Cuál es más efectiva? ¿El método esto? Bueno, pues yo creo que es exactamente igual, porque implícitamente esto llamará a tu char array. Estoy convencido de que lo hará, ¿de acuerdo? Bien, una vez que yo tengo esto, yo ahora tengo que utilizar un método para filtrar todos esos caracteres. Entonces voy a utilizar where, ¿de acuerdo? Es un método que pertenece a la librería link o linQ, como queráis llamarle, que me va a permitir pues establecer un criterio de filtrado y me va a devolver exclusivamente todos aquellos elementos del array que yo le estoy pasando como argumento de entrada, es decir, precisamente este que está acoplado a continuación del punto, a where, ¿de acuerdo? Me devolverá un array con todos aquellos elementos de ese array precisamente que cumplan la condición que yo voy a establecer a continuación, ¿de acuerdo? ¿Y qué condición voy a establecer a continuación? Bueno, pues voy a decirle que $-, que es precisamente la variable en la que va a almacenar en cada iteración cada uno de los caracteres de los que se compone esta cadena de texto, ¿de acuerdo? Y por tanto ya este array, pues yo voy a utilizar el operador match y le voy a decir que me analice si realmente ese carácter está o no contenido en esta combinación de caracteres que pongo aquí, es decir, esta expresión regular. Match realmente funciona devolviéndome un resultado siempre y cuando se cumpla que exista una coincidencia en esta variable que yo le estoy pasando aquí con el criterio, es decir, con la expresión regular que le estoy pasando, que en este caso la expresión regular es un intervalo desde A hasta la Z, ¿de acuerdo? Y se expresa de esta forma, entre corchetes y luego A-Z. Esto le estamos diciendo que desde la A hasta la Z, que son concretamente los caracteres que me van a aparecer aquí. Entonces, todo aquel carácter que se cumpla, que está contenido dentro de este intervalo, me lo devolverá, ¿de acuerdo? Los que no estén contenidos, obviamente los eliminará o los omitirá más bien. Le doy a intro y fijaos que yo ahora tengo exclusivamente los caracteres que son letras, ¿de acuerdo? Bien, ahora yo lo que quiero no es obtener un array, porque lo que me está devolviendo el método where obviamente es un array. Yo lo que quiero es que me devuelvas una cadena de texto. Bueno, pues tan sencillamente como utilizar el operador join. Fijaos, pongo join y le digo que me lo junte con el carácter vacío. Y de esa manera ya tengo mi cadena de caracteres. Y si os dais cuenta, fijaos, empieza por C, sigue por A, hay otra A y por otro lado hay otra C aquí. Pues fijaos, C, A, A, C, B, 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 bla, 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 y termina en C. O sea, estoy extrayendo exactamente todas aquellas posiciones de ese array que contienen realmente una letra. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues ya lo hemos hecho en otra aplicación. Entonces nos volvemos aquí, vamos aquí, en un Google y abrimos un Google, una página web cualquiera. Eso sí que no os dé mucho el coñazo porque hay mucho que tiene por ahí el Service Worker funcionando y la verdad es que representa en consola un montón de historias, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que recomiendo es una página web lo más estática posible que en consola no imprima absolutamente nada, es decir, que no haya ningún tipo de dinamicidad con respecto a la consola, ¿de acuerdo? Bien, entonces abrimos las herramientas de desarrollo y a continuación lo que voy a hacer es copiarme esta cadena de texto que habíamos generado, o generar una nueva. Por ejemplo, vamos a poner aquí new with y me voy a copiar esta cadena de caracteres exactamente, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces aquí la tengo que poner encerrada entre comillas y lo que voy a hacer a continuación es con replace all. Replace all lo que nos hace es sustituir un carácter por otro, pero todos aquellos caracteres que haya. Si utilizáis exclusivamente replace, pues entonces no os va a servir. ¿Por qué? Pues nos va a servir porque lo repite solo una vez, es decir, la primera coincidencia la sustituye. Sin embargo, si le pasamos la expresión regular adecuada y ponemos la G de global, entonces sustituirá a todos. Pero la gente de JavaScript, que es muy inteligente, pues ya creó replace all para hacer eso bastante más fácil, ¿de acuerdo? Entonces, prescindiendo de replace y de una expresión regular un poco más compleja, pues utilizamos replace all y le decimos que me sustituya el guión por el espacio en blanco, ¿de acuerdo? Entonces le damos a intro y yo ya tengo mi cadena de caracteres sin esos espacios, ¿de acuerdo? A continuación yo tengo que descomponer esta cadena de caracteres en un array de caracteres y eso lo hago con split, ¿de acuerdo? Y le paso como argumento, fijaos, si no le paso ningún argumento me devuelve un array pero con la cadena completa y eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que me devuelva un array
cuyas posiciones sean precisamente estos caracteres. Entonces pongo la cadena vacía, le doy a intro y aquí tengo un array de caracteres. Ahora mismo tengo números, tengo letras, tengo un montón de cosas. Entonces lo único que tengo que utilizar es filter y aquí es donde entran las particularidades de este lenguaje. Fijaos, voy a cortar esto de aquí y voy a enseñaros una particularidad. Si yo resto dos números, fijaos, me devuelve 0, ¿de acuerdo? Siempre me va a devolver 0. ¿Por qué? Porque estoy restando el mismo número a sí mismo. Entonces, obviamente, el resultado es 0. Pero lo curioso es que son cadenas de caracteres lo que estoy restando. Aún así, él hace la conversión implícita porque analiza que esas cadenas de caracteres contienen números. De hecho, si yo pongo aquí 33, fijaos que me devuelve la diferencia. Pero ¿qué pasa si en este caso yo devuelvo una A? Pues el resultado es NaN porque esa operación no se puede resolver, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo puedo aprovecharme de esta situación y decirle que filtramos aquí, le pasamos una lambda y le digo que n menos n sea diferente de 0, ¿de acuerdo? Es decir, que me dé un error. Entonces cierro filter y fijaos que yo tengo ahí todos los caracteres exclusivamente, ¿de acuerdo? Podría hacer exactamente lo mismo eliminando replace all y utilizando el split exclusivamente para que me rellenara también con caracteres de guión, ¿de acuerdo? Va a ocurrir exactamente lo mismo. Lo que pasa es que muy probablemente me extraiga también esos caracteres, ¿de acuerdo? En el caso de que yo quisiera extraer nada más que los números, me vendría genial, igualando aquí a 0. Pero en el caso de que quiera extraer caracteres, pues estos menos tengo que eliminarlos antes, ¿de acuerdo? Porque también un guión menos un guión también va a ser un NaN, ¿de acuerdo? Porque no se va a poder realizar la operación. Hay otra forma de hacer esto también, quizá no tan chula como esta, pero hay otra forma de hacerlo también, y es con la función isNaN comprobar a través del constructor number pasarle el valor de n. Yo sé que me va a devolver un NaN siempre y cuando pongo number, pongo number aquí, siempre y cuando el carácter que yo le pase aquí pues sea un carácter, es decir, una letra. Si es un número, pues number me devolverá que es correcto y por tanto SNAN me devolverá un false. Entonces yo le doy aquí a intro y fijaos que tengo exactamente el mismo resultado, ¿de acuerdo? Ahora lo único que tengo que hacer es un join y unir esto. Con join le doy a intro y ahí tengo mi cadena de caracteres exactamente igual que la tenía cuando lo generé aquí el new width. Fijaos que empieza en B, esto empieza en B, luego siguen 2Ds, pues concretamente estas 2Ds están aquí y así sucesivamente hasta el último carácter que es una A, ¿de acuerdo? ¿Qué operación es más, digamos, fácilmente interpretable y cuál es menos? Bueno, realmente depende del conocimiento de la sintaxis de JavaScript que tú tengas. Obviamente esta es más literal porque convertimos este carácter n o esta variable n a number y obviamente si es un carácter de texto, es decir, bueno, un carácter de texto no, perdón, una letra, pues ese number me va a devolver algo que obviamente NaN va a determinar que sí es NaN, ¿de acuerdo? Es decir, me va a devolver un NaN. De hecho, si ponemos number aquí, si ponemos number y le pasemos un carácter, fijaos que lo que me devuelve es NaN. Al contrario que si yo le paso aquí, por ejemplo, un 3, fijaos que aunque esté entre comillas y se corresponda con la sintaxis correspondiente, valga la redundancia, a una cadena de texto, realmente hay una conversión implícita que hace JavaScript y me lo convierte a número. Por tanto, por eso puedo aprovechar aquí esta resta, ¿de acuerdo? Esta resta de aquí y valorar si es igual a 0 o si es diferente de 0. Si es igual a 0, pues obviamente me extraería nada más. Vamos a copiar esto. Vamos a hacer un control L, pegarlo aquí y fijaos que si yo evalúa es igual a 0, pues obtendré nada más que los números. Y si los quiero unir también, por supuesto, puedo generar una cadena de caracteres uniéndolo con el método join. Y ahí tengo mi cadena de caracteres, ¿de acuerdo? Pues ya habéis visto 3 formas sencillas de filtrar caracteres que sean letras o caracteres que sean números. Nos da exactamente igual, porque en Excel podríamos haber hecho exactamente lo mismo. Es decir, sencillamente invertir un lado por el otro, ¿de acuerdo? Perfecto, pues espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias.